Pero hoy vamos a continuar con la clase y vamos a eh, ver ya casi el penúltimo tema, que es la recopilación de la información, la recolección de datos e información. A ver, solo les comparto. ¿Ya? Listo, entonces, una vez que la clase anterior habíamos visto el tipo de muestreo, las muestras, cómo seleccionar, cuáles son los aspectos que intervienen en el muestreo, en las fórmulas, cómo se calcula. Y desde el inicio igual habíamos dado cuál es el proceso de toda la investigación de mercados, primero definir el problema, determinar objetivos, establecer una hipótesis, luego diseñar la investigación de mercados, definir qué tipo de investigación vamos a ocupar, si es exploratoria o es una investigación descriptiva o causal. Entonces, una vez que tenemos eso, procedemos a realizar todo el diseño de la investigación, la población, la muestra, qué tipo de herramientas vamos a usar para recolectar la información. Y ahora vamos a ver precisamente eso, cómo recolectar la información. Entonces, una vez que hemos hecho todos los pasos previos que hemos hablado, podemos hacer una recolección de datos mediante cuestionarios, equipos de medición, codificación, encuestas, entrevistas. Entonces, recolectar los datos implica seleccionar un instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio. Tenemos los instrumentos de medición, cualquier recurso que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Los equipos de medición, cualquier equipo que permita apoyar la medición de variables, puede ser grabadoras de audio, video, computadores, gráficos, informes, datos históricos, etcétera, ¿no? Y la codificación de datos, que es codificar y consiste en asignarle un número o letra diferente a las posibles respuestas alternativas de una pregunta. Esto se utiliza ya cuando hacemos las encuestas o las entrevistas y las preguntas, más bien cuando hacemos encuestas. Entonces hemos realizado 100 encuestas. Estas 100 encuestas codificamos las respuestas y tabulamos. Ahora la tecnología nos permite bastante facilidad en esto de la tabulación. Tenemos la herramienta, ustedes en la materia de investigación de mercados debieron haber visto la herramienta del Google Form. Aquí tenemos cómo podemos realizar encuestas y a la vez esta herramienta nos entrega tabulaciones, nos entregan ya datos de todas las personas que contestaron la encuesta y nos entrega gráficos incluso que facilita al investigador el análisis de estos datos y también el definir las metas o lo que se propone dentro de la investigación de mercados. Entonces, como instrumento de medición, cualquier recurso que se vale al investigador debe tener primero los requisitos de confiabilidad y validez. Dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes, forma y contenido. La forma se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico a las técnicas que utilizamos para la tarea y el contenido queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir, se concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen ahora la forma de pregunta, puntos a observar, elementos a registrar. Lo importante y que debemos considerar que una adecuada construcción de instrumentos permite que la investigación alcance una correspondencia entre teoría y hechos. Entonces, el secreto aquí está en saber hacer bien las encuestas o los cuestionarios, saber qué preguntar y por medio de estas preguntas llegar a la información que necesitamos y poder tomar las decisiones.
Entonces, ¿cuáles son los pasos para construir los instrumentos de medición? Primero, debemos realizar las listas de las variables que se pretende medir u observar. En la clase anterior habíamos visto igual qué tipos de variables, cuantitativas, cualitativas, discretas, continuas. Entonces, debemos hacer una lista de variables, luego revisar su definición conceptual y comprender su significado. Una vez que hacemos eso, revisamos cómo han sido definidas operacionalmente las variables y cómo se va a medir. Entonces, aseguramos de tener un número suficiente de ítems para medir las variables en toda su dimensión. Entonces, cada variable, usualmente las preguntas van a ser las respuestas a las variables. Los tipos de instrumentos de medición. Aquí tenemos la encuesta. Para realizar una encuesta, lo primero que tenemos que hacer es fijar claramente los objetivos que buscamos con la encuesta que vamos a hacer. Estas metas se establecen según los motivos por los que van a realizarse. Decidimos hacer una encuesta porque queremos lanzar un producto a la venta o deseamos saber si realmente es interesante hacerlo o queremos establecer una nueva línea de mercado. Entonces, tenemos muchas opciones para poder realizar una encuesta. Entonces, los objetivos de la encuesta pueden ser conocer los gustos de los consumidores o el nivel de aceptación que un producto tendría. Y de hecho, en líneas generales, algunos de estos objetivos más comunes de las encuestas son estos dos, ¿no? Determinar la aceptación de un nuevo producto y también los gustos de los consumidores, aunque muchos otros, como conocer la demanda que tendría un producto o servicio, también podemos medir el clima laboral que hay en una empresa o conocer el grado de satisfacción de cliente aplicando una encuesta. ¿Qué es lo importante al construir una encuesta? Es delimitar la población a la que se dirige. Entonces nos referimos aquí a un conjunto de personas con características parecidas de las que deseamos conseguir información, cuyo análisis nos permita cumplir con los objetivos de la encuesta. Siguiendo el ejemplo anterior, si el objetivo con el que vamos a realizar nuestra encuesta es conocer la aceptación que tendría un producto, la población estaría formada por los consumidores que dan lugar al mercado objetivo. Entre los ejemplos más frecuentes de población a estudiar en una encuesta tenemos, por ejemplo, los consumidores que forman un mercado determinado, los clientes de una empresa, los trabajadores de una empresa, los dueños de negocios de un sector concreto. Entonces, cuando tenemos la población ya definida, identificamos la información que debemos recolectar, que son aquellos datos procedentes de la población que permitan, tras su análisis, cumplir con los objetivos que nos hemos planteado en la encuesta. Entonces, si queremos saber el grado de aceptación de un producto nuevo, esa información puede ser el gasto promedio de la población en productos similares o sus intenciones de compra. También podemos intentar recopilar información sobre sus motivaciones, preferencias, costumbres, estilo de vida, hobbies, entre otras características. ¿Qué interviene ya en el diseño de la encuesta? Lo importante ya de este paso es que la estética sea agradable. Es más fácil que la gente responda si le planteamos un diseño bonito. Si no sabemos cómo diseñar una encuesta, no pasa nada. Ahora igual hay diferentes tipos de herramientas. Hablábamos del Google Form que podemos utilizar. También hay otros software gratis y también pagados que podemos hacer uso, ¿no? Que nos permite y nos facilita los diseños. Entonces, si continuamos con el mismo ejemplo en el que necesitamos conocer la aceptación que podría tener un producto, en ese caso podríamos hacer algunas de las siguientes preguntas. Podríamos preguntar, ¿probaría usted este nuevo producto? ¿Cuánto suele gastar en promedio en productos parecidos? ¿Cada cuánto tiempo suele comprar productos similares a este? Entonces, imaginémonos que la información que necesitamos es la que nos permite saber cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores en relación al producto que estamos queriendo ofertar. Entonces, también podemos preguntar qué es lo primero que tiene en cuenta cuando compra un producto de este tipo o qué le cambiaría o le añadiría a un producto como este.
Entonces, hay un aspecto especialmente importante que aquí debemos tener en cuenta. Si queremos saber cómo se realiza una encuesta correctamente y que las preguntas pueden ser cerradas o abiertas, hablamos entonces de preguntas, bueno, hablemos ya más bien de preguntas abiertas y cerradas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Bueno, primero veamos las ventajas de la encuesta. Su conocimiento de la realidad en primario viene a ser directo, no está mediado, no hay una modificación, por lo tanto hay menos engaños. O sea, el encuestado nos entrega información de primera mano. Al acudir directamente a la gente, se puede conocer su situación, conducta u opinión y nos da la información, como les decíamos, de primera mano, ¿no? Y ya solo nos permite interpretar y y nos quita más bien la subjetividad. Es un método de trabajo relativamente económico y rápido, y si se cuenta con un equipo de entrevistados y codificadores conveniente, resulta fácil llegar rápidamente a una gran cantidad de personas. Las desventajas es que recoge la visión de la gente que tiene de sí misma. Si no están formuladas bien las preguntas, la información puede estar sesgada y no podemos conseguir la información correcta o lo que necesitamos. Entonces, las encuestas no relatan los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores y puede en este sentido llegar a una cierta profundidad y sistematicidad, pero resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya aceptan interpersonales o institucionales. Entonces, si vamos a tratar temas como que ya más personales, la encuesta tal vez no es la herramienta adecuada. Entonces, debemos analizar qué herramienta podemos utilizar, tal vez una entrevista directa, tal vez un focus group. Entonces, ahorita sí vamos a hablar de las preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas. Se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos deben suscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas, es decir, dos alternativas, verdadero, falso, sí, no, blanco, negro, o sea, o incluir varias alternativas de respuestas. Entonces, esas son las cerradas. Las abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuestas es muy elevado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las cerradas, yo puedo preguntarle, ¿usted gusta de este producto? Y yo le puedo poner las opciones de respuesta. Mucho, poco, nada. Y esa es una pregunta cerrada. Mientras, si le pregunto, ¿usted gusta de este producto? Y le pongo una línea en blanco para que me conteste, eso es una pregunta abierta. No le doy opciones para que el encuestado conteste. Entonces, al ser una pregunta abierta, puedo tener infinitas respuestas. Lo recomendable es mantener preguntas cerradas para ir enfocando al encuestado en lo que nosotros queremos identificar. Entonces, al tener las preguntas cerradas, voy a tener escalas de medición y estas escalas me van a permitir identificar y analizar mejor las respuestas de los encuestados. El tamaño del cuestionario de la entrevista, no hay una regla, pero si es muy corto se pierde información y si es muy largo puede resultar tedioso. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir y es importante que en la encuesta, más bien lo recomendable es que una encuesta tenga entre 10 y 20 preguntas como máximo. Más allá de 20 preguntas, cansamos al encuestado y el encuestado también nos va a empezar a responder ya por responder sin ningún tipo de interés. Entonces, eso igual ocasiona que que nuestra investigación sea, no tenga los resultados que estamos buscando, ¿sí? No sea objetiva y no sea concreta. Y como les decía, tenemos diferentes escalas para poder medir en las encuestas. Podemos usar escalas nominales, ordinales, intervalos de escalas, cocientes o razón. Entonces, una de las preguntas que no va a que
no debe faltar en el examen va a ser las preguntas abiertas y cerradas, la diferencia y este tipo de instrumentos de medición con las escalas, ¿sí? La nominal son aquellas en que solo se manifiesta una equivalencia de categorías entre los diferentes puntos que asume la variable. Es una simple lista de las diferentes posiciones que puede adoptar la variable. Por ejemplo, aquí el género, la nacionalidad. La escala ordinal distingue los diferentes valores de las variables jerarquizándolos simplemente de acuerdo a un rango y establece que existe un orden entre uno y otro valor de la escala. Sin embargo, la distancia entre un valor y otro no queda definida, sino que es indeterminada. Entonces aquí, por ejemplo, establece el grado de escolaridad, el grado de autoritarismo. Los intervalos o escalas, aquí ya se establecen escalas de puntuación, escalas de termométricas, entonces esto es ya más específico. También el coeficiente o razón, en ella se conservan todas las propiedades de los casos anteriores, pero además se añade la existencia del valor cero. Entonces podemos hacer intervalos, incluido el valor cero. ¿Qué más es importante aquí? Dentro del diseño del cuestionario, de la encuesta, por ejemplo, podemos preguntar precio también, calidad, marca de los productos y la recolección de la información. Una vez que los encuestados contestaron el cuestionario, puede hacerse por diferentes medios, ¿no? Se puede seleccionar un grupo de encuestadores y estos encuestadores ir a la calle o casas u oficinas de los mercados a los que queremos llegar y aplicar el cuestionario. También se puede hacer por teléfono o también se puede ahora recurrir al correo electrónico, por mail. Entonces, ya depende del tipo de investigación y los recursos que tenga el investigador para recolectar la información. La información recolectada se contabiliza y se procesa para que sea analizada. Eh, Aquí ya es más fácil, se puede utilizar gráficos de barras, gráficos de sectores circulares, líneas de tendencias. Podemos hacer uso de histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, histogramas de frecuencias acumuladas. Y finalizamos el análisis de los datos con la presentación de un informe. Este informe, a ver, voy a compartirles qué es lo que debe contener el informe. El informe debe contener la portada, la carta de entrega, la carta de autorización, la tabla de contenidos, que es el índice, índice de tablas, de gráficos, un resumen ejecutivo, los principales hallazgos con las conclusiones y recomendaciones de manera general. Tenemos la definición del problema con los antecedentes del problema, el planteamiento del problema. Listo, entonces, mil disculpas, creo que me quedé sin señal. Entonces, a ver, voy a repetirles el formato del informe. Viene la portada, la carta de entrega, la carta de autorización, los índices, el resumen ejecutivo. Y esto no es un formato de tesis, ¿no?
No es formato de tesis, este es un formato de informe para presentar como resultado de una investigación de mercados, ¿sí? Entonces, tal vez si alguien decide hacer una tesis sobre la investigación de mercados de la creación de una nueva ruta de buses en la ciudad de Quito, puede tomar esto como guía, sí es verdad, pero para una investigación de mercados el informe debe contener básico, el resumen ejecutivo, la definición del problema con los antecedentes, el planteamiento del problema, el enfoque del problema, el diseño de la investigación. Aquí están los pasos, los que habíamos analizado, el tipo de diseño de investigación, las necesidades de información, la recolección de información primaria, secundaria, las técnicas de escalamiento que se usó, el cuestionario, si se hizo un cuestionario previo, las técnicas de muestreo y el trabajo de campo. El análisis de los datos, la metodología que se usó para recopilar los datos y analizar, y el plan de análisis de los datos. Finalmente, los resultados, si es que hubieran limitaciones y advertencias, y las conclusiones y recomendaciones de manera general, y de ahí todos los anexos, ¿no? Los cuestionarios, si es que fueron físicos, anexamos todos, y este es el listado del informe. Entonces, hasta ahí llegaríamos en la clase de hoy. Eh, Más bien ya sería toda la clase, toda la materia de investigación de mercados. La próxima clase vamos a hacer un repaso y ahí sí necesito la participación de ustedes. Yo les iré dando preguntas con las opciones, ustedes me van a contestar y eso ya sería el repaso final que abarcaría todo para el examen. Entonces, no falten a la siguiente clase, por favor. Exacto. Revisen toda la información que está en la plataforma. Les he ido dando aquí algunos tips. Les he dicho esto es básico. Por ejemplo, los tipos de preguntas. Les he dicho las variables. Les he dicho los tipos de investigaciones. Entonces, eso revisen. La próxima clase vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un repaso final y como dice Anderson, ahí vamos a ver las pepas, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿tienen preguntas? Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el lunes. Por favor, lo que quiero pedirles el lunes es que nos conectemos 10 minutos antes de las 7, porque necesito terminar la clase hasta las 7:30, porque de ahí tengo otra clase que se me está cruzando. Entonces, quiero optimizar el tiempo con ustedes en el ensayo. Tal vez le revisó antes del mediodía porque, bueno, Gualberto me dice que no aparecen las grabaciones en la plataforma. Sí están de la primera clase, de la segunda clase subí hoy en la tarde. Si vio hasta el mediodía no estaba, pero en la tarde yo ya subí de la segunda clase de esta clase. Voy a subirla ahora, máximo mañana, y estarían todas las grabaciones. Sí están en la plataforma. Ya, entonces, si no hay más preguntas, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes y que tengan una buena noche. Descansen. Un buen fin de semana también.